Hola, en este video vamos a aprender a construir un n-ágono regular, o sea, un polígono regular de 9 lados. Para eso vamos a calcular primero cuánto vale el ángulo central. El mismo se obtiene haciendo 360 grados dividido la cantidad de lados, que en este caso es 9, y nos da que el ángulo central es de 40 grados. Vamos a comenzar trazando una circunferencia. Para eso marcamos un radio de manera arbitraria, trazamos la circunferencia con centro en O y ahí va a estar inscrito nuestro n-ágono. Ya tenemos nuestro primer vértice, que es el punto A. Para marcar el segundo vértice vamos a trazar nuestro ángulo central, o sea, un ángulo de 40 grados. Ahí vemos que haciendo centro en O estamos buscando una amplitud de 40 grados y ahí obtenemos un puntito, uniendo justamente el centro de la circunferencia con ese punto, tenemos la semirrecta, que es el otro lado de nuestro ángulo central. Justamente esta semirrecta va a cortar a la circunferencia en otro de los vértices del n-ágono regular. Ya tenemos dos vértices entonces, debemos trazar el resto. ¿Cómo hacemos? Con la ayuda de un compás vamos a tomar cuál es la medida del segmento AB, siendo A el primer vértice y B el segundo. O sea, esta medida es lo que mide el lado de nuestro polígono regular. Esa medida lo que vamos a hacer es trasladarla al resto de la circunferencia para obtener los otros vértices. Hacemos centro en el segundo vértice, marcamos un arco de circunferencia manteniendo el radio y ahí tenemos nuestro tercer vértice. Hacemos esto hasta obtener todos los vértices, o sea, hacemos centro en el último, como verán ahí, y marcamos un arco de circunferencia, siempre manteniendo el mismo radio. Recordar que la amplitud que le dimos al compás es lo que mide el lado del n-ágono. Marcamos nuevamente otro arco de circunferencia haciendo centro en el último vértice y así sucesivamente. Podemos ver en pantalla que la suma de los ángulos interiores se obtiene haciendo 180 grados por n-2, siendo n9, que es la cantidad de lados, resulta ser que la suma de los ángulos interiores es 1260 grados. Para averiguar cuánto mide un ángulo interior, lo dividimos por 9, que es la cantidad de lados de nuestro polígono regular, y resulta que nuestro ángulo interior es de 140 grados. Ahí estamos marcando otro de los vértices de nuestro polígono, hacemos centro en este último vértice, nuevamente marcamos un arco de circunferencia manteniendo el radio y obtenemos el siguiente vértice. Hacemos centro en este último, marcamos otro arco de circunferencia y ya tenemos todos los vértices de nuestro polígono regular, que en total son 9, obviamente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir uniendo los puntos consecutivos, es decir, ir marcando los lados de nuestro n-ágono regular. Comenzamos por el segmento AB, con la ayuda de una escuadra, la ayuda de una regla, vamos marcando todos los segmentos uniendo dos puntos consecutivos. Y de esta manera vamos a terminar de construir nuestro polígono regular. También podemos ver en pantalla que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Si nosotros queremos averiguar cuánto mide un ángulo exterior, lo dividimos por la cantidad de lados. En este caso, la cantidad de lados es 9. Por lo tanto, si hacemos 360 grados dividido 9, nos da que el ángulo exterior mide 40 grados. Como verán, mide igual que el ángulo central. Recordar que el ángulo interior y el ángulo exterior son suplementarios, pues son ángulos adyacentes. Es decir, que tienen un vértice y un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. Ahí estamos viendo en pantalla que nos falta el último de los lados y terminamos de construir
nuestro polígono regular de 9 lados, que es lo que nos pidieron. Vemos en pantalla que el ángulo central es de 40 grados, uno de los ángulos interiores, yo tomé el ángulo F, mide 140 grados y el ángulo adyacente al ángulo F es el ángulo exterior y mide 40 grados. 140 más 40 nos da un total de 180 grados, que es el ángulo llano que vemos en pantalla. A continuación se nos pide que prolonguemos los lados AB y DC y que a la intersección de los mismos los denominemos punto P. Ahí estamos trazando la prolongación del lado AB y hacemos lo propio con el lado DC. Ahí vemos que con la ayuda de una escuadra vamos a prolongar dicho lado y vemos que se cortan en un punto que lo llamamos P. Como podemos ver, ahí se forma un triangulito. ¿Qué nos piden? Que hallemos la amplitud del ángulo BPC, el ángulo que está marcado ahí en verde. Para eso hay algo que ya sabemos, que es el ángulo que estamos viendo en pantalla, el ángulo BCP y CBP. Esos dos ángulos son dos ángulos exteriores, ¿sí? El ángulo BCP es el ángulo exterior al ángulo C y el ángulo PBC o CBP es exterior al ángulo B. Por lo tanto, mide 40 grados ambos ángulos. Como sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, para calcular la amplitud del ángulo BPC hacemos 180 grados menos 40 grados de un ángulo menos el otro ángulo que también mide 40 grados y resulta ser que su amplitud es 100 grados. Muchas gracias.